Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un privilegio, un gozo, como siempre, estar en la casa del Señor, agradeciendo su bondad, agradeciendo su amor infinito y la oportunidad que nos da de estar en su casa para venir a meditar en su palabra, a buscar su rostro. Para eso hemos sido escogidos, para eso Él nos llamó, para poder buscar su rostro. Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ubicarnos en el libro de los Salmos, capítulo 118, versículo 19. Este es un salmo de David. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor. Versículo 20. Esta es la puerta del Señor, los justos entrarán por ella. Versículo 21. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. Ahora vámonos al Salmo 37, versículo 16. Dice: mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos. Versículo 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el Señor sostiene a los justos. Usted y yo tenemos a alguien que nos sostiene, alguien que nos da fuerza, que nos va a ayudar a vencer en cualquier situación. Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Padre, que todo pensamiento, Señor, que sea contrario al tuyo, sea alejado, Señor, de sobre mi vida y de sobre la vida, Señor, de tus hijos, de tu congregación. Que la meditación de tu palabra, Señor, pueda enriquecer nuestras vidas, que podamos salir, Señor, llenos de bendición, que podamos salir, Señor, equipados con herramientas nuevas para seguir confiando, para seguir siendo fieles, Señor, a tu llamado, fieles en creerte en ti, en creer en tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Y el tema de hoy se va a centrar en el Salmo 37, 16. Poco o mucho, ¿qué es mejor? Pareciera que hay una incongruencia ahí, ¿verdad? Pero sabemos que la palabra del Señor jamás nos va a decir algo incongruente, algo que no sea verdad, algo que no traiga luz. Lo que sucede es que nosotros tenemos que meditar y reflexionar en qué es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y este versículo que acabamos de leer dice: mejor es lo poco del justo. Lo poco entre comillas, ¿verdad? Ya lo vamos a ir desarrollando. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener poco o tener mucho? Porque la sociedad nos ha enseñado algo diferente, ¿verdad? Nos ha enseñado que lo correcto es tener mucho, ¿sí? Lo mejor es tener abundancia. Tener poco es como estar menguado, ¿verdad? Como que hay algo por ahí que no hemos hecho bien, o más aún, hay algo ahí que nos hace falta en nuestra identidad. Y yo puse aquí esas dos interrogantes: ¿qué es poco o qué es mucho? Los seres humanos tendemos a compararnos, y eso es una de las desventajas que tenemos como seres terrenales, que tendemos a compararnos. ¿Quién nos ha dicho que tenemos poco? ¿O quién nos ha dicho que tenemos mucho?
Simplemente nosotros tenemos, y ya lo vamos a ir viendo, qué es lo que realmente nosotros tenemos y por qué lo poco del justo es mejor que la abundancia del impío. Los seres humanos tendemos a compararnos, a medirnos, ya sea en base a nuestros estándares de vida o propósitos propios o ajenos. El hombre siempre tiende a compararse, es un sentimiento de rivalidad y competencia que termina la mayoría de veces minando y estropeando la identidad que deberíamos desarrollar en Dios y en Cristo Jesús. Y los hombres que venimos ayer podrían decir, el hermano está continuando el mensaje de ayer. No, fíjese que el Señor nos ha alineado para seguir bajo esta temática. Si usted ve ese sentimiento de competencia, de estarnos midiendo, de estarnos comparando, de saber quién, si yo tengo poco, si tengo mucho, esas son cosas terrenales, son cosas terrenas. El Señor no nos ha mandado a compararnos. El Señor nos ha mandado a imitarlo a Él, a seguir sus pasos, a obedecer su palabra. Y eso es lo que tiene que interesarnos a nosotros. Tal vez la palabra no es preocuparnos, sino ocuparnos nuestro día a día, en quererlo imitar a Él, no en querernos comparar con fulano, con sultano. Tal vez si nosotros quisiéramos compararnos sería con nosotros mismos. ¿Cuánto he crecido yo en la fe? ¿Cuánto he desarrollado yo? ¿O he ejercitado mi fe? ¿Le creo más a Dios que hace un año? Es este tipo de comparación, si lo quisiéramos hacer, sí pudiese ser valedero y positivo para nuestras vidas. Pero compararnos, hermano, o medirnos con otras personas, eso es ya a nivel terreno. Por eso dice que la abundancia es mejor lo poco del justo que la abundancia del impío, porque el impío se mide en base a lo que él tiene, en base a lo que él posee. Usted y yo no deberíamos medirnos en base a lo que nosotros tenemos o poseemos. Deberíamos de medirnos en base al amor de Dios, en base a cuánto Él nos ama y cuánto Él ha depositado sobre nosotros. Él ha confiado en nosotros su palabra. Nosotros somos, dice Pablo, somos un recipiente de barro. Somos un recipiente de barro, pero adentro tenemos un tesoro que muchas veces nosotros no llegamos a ver o no llegamos a dimensionar. ¿Por qué? Porque estamos a nivel terrenal, viendo las cosas que perecen. Entonces, el sentimiento de competir, de medirme, de decirme yo mismo, yo tengo poco, o yo tengo menos que fulano, o yo tengo más, ¿verdad? Que quizás sería el peor de los casos. Yo tengo más que el otro. Son sentimientos humanos, terrenos. Y si usted puso atención al primer salmo, David le dice, abridme las puertas de la justicia. Abridme las puertas de la justicia. Y ahí vamos a ir entrando. Quiere decir que usted y yo necesitamos entrar a un lugar que sobrepasa lo terreno, donde las condiciones terrenales, humanas que nos han enseñado, ya no deberían de aplicarnos a nosotros. Ya no aplican para nuestra vida, o ya no deberían de aplicar para nuestra vida. Entonces, puse yo acá. Al hablar de identidad, no podemos obviar la obra de Cristo en nuestras vidas. Él nos vino a pasar de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz, y sacarnos del reino terrenal y darnos acceso a un reino espiritual, celestial. Dios nos concedió acceso a su reino, Lo que sucede es de que nosotros venimos con el pensamiento del viejo hombre, con el pensamiento antiguo, queriendo funcionar en un reino que no se rige por las cosas terrenales. El reino terreno se mide en base a un estatus, en base a cuánto yo tengo, en base a mi poder adquisitivo, en base a cuánto estudio yo he logrado acaparar o he logrado obtener. Pero en el reino espiritual, mire, Jesús
vino a darle vuelta a todos esos conceptos. Aún los mismos discípulos estaban confundidos con esas definiciones, peleando por los mejores puestos, que quién iba a ser el mayor en el reino. Imagínense preguntarle a Jesús quién va a ser el mayor en el reino. Y Jesús les dice, haciendo un resumen, en el reino no hay mayores ni menores, todos vamos a estar al mismo lugar. Por eso lo dije en una ocasión, no tenemos que preocuparnos. Yo no sé cómo vamos a hacer, si vamos a hacer cola para estar a la par de Él, si no vamos a tener turno, yo no sé. Lo que sí sé es que Él lo llena todo y en todos, y allá va a estar Él con todos al mismo tiempo, y todos vamos a estar con todos, y todos vamos a ser uno solo. Para esos temas dejémoselos a nuestro Padre. Pero los mismos discípulos cayeron en ese vicio. No entendieron cuando Jesús les dijo, el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. Entonces ellos mismos estaban confundidos, porque querían ver la pirámide de jerarquía, ¿verdad? A la manera del reino de acá del mundo, del reino terreno. Y usted y yo caemos, o yo he caído muchas veces en ese terrible error de quererme comparar, de quererme medir en base a cuánto conocimiento tengo. Hermano, si es por lógica que va a haber alguien más inteligente que yo, va a haber alguien que sepa más cosas que yo. No puedo pecar de orgulloso, de petulante, de decir que yo ya lo sé todo. No. Pero en el mundo así es, ¿verdad? Aparentar que lo sabemos todo, aparentar que lo tenemos todo, aparentar que podemos adquirir las mejores cosas, aunque por dentro, ¿verdad?, estemos con el corazón quebrado, angustiado por las deudas, por las dudas, por un sinfín de cosas que nos rodean. Entonces, ¿qué sucede? Al hablar de la justicia tenemos que hablar del reino de Dios, y no vamos a hablar cosas rimbombantes, ¿verdad?, o resonantes. Pudiéramos hacerlo, pero lo que yo no quiero llevar, o el Señor nos quiere llevar, es que necesitamos saber, conocer que ya no tenemos las herramientas del hombre viejo, ahora tenemos herramientas nuevas. El Señor nos pasó de la luz, de las tinieblas, a la luz, de la muerte a la vida. Eso es lo que yo acabo de leer acá. El Señor vino a cambiar nuestra vida, a cambiarnos. Usted y yo antes pensábamos o mirábamos, como decían los abuelos, ¿vea?, solo hasta el derecho de mi nariz, ¿vea?, o la punta de nuestra nariz. Nosotros no teníamos quizás idea alguna de lo que significa la eternidad, mucho menos sabíamos acerca del reino de Dios, del reino de los cielos, y cómo es que funciona. Y David me impacta, me impresiona, porque él dice, ábranme las puertas de la justicia, pero usted y yo, como venimos de la vieja escuela, ¿verdad?, del viejo hombre, creemos de que ábranme las puertas de la justicia es, Señor, toma venganza, hazme venganza, Señor, permíteme vengarme. Y vamos a ver que la justicia de Dios está lejísimo de querer vengarnos, porque vengarnos es precisamente una herramienta del viejo hombre que funciona allá afuera, en el reino terrenal. Pero usted y yo, dice Pablo, tenemos armas poderosas en Dios que son espirituales. Entonces, para llegar a esa novedad de vida, puse yo acá, que es una contracultura, ir contra el sistema, porque ¿quién creerá, puse yo aquí, en su sano juicio, que tener menos es más? Esa lógica espiritual es locura para los intelectuales, para la gente que está allá afuera. Necesitamos entrar al reino de los cielos, a ese lugar donde no rigen las leyes físicas,
sino espirituales. Y es ahí donde David dice, ábreme las puertas de la justicia. Es una conciencia espiritual, pues, que es necesario entrar en ese reino donde rige la justicia de Dios. Y el Señor Jesús vino a decir que su reino se había acercado. Entonces la justicia tiene que ver bastante con el reino de Dios. Mateo capítulo 6 y versículo 33, Jesús nos dice o nos desvela un poco acerca del reino. Dice, pero buscad primero su reino, o el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor Jesús quiere que nosotros entremos a su reino, que busquemos primeramente su reino y su justicia. Entonces, la justicia de Dios en nosotros es la que nos va a permitir o nos va a dar acceso a ver las cosas del reino. A ver las cosas del reino. Veamos Romanos 14. Pero Pablo dice en Romanos, porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz y en gozo. Entonces, Pablo ahí nos vuelve a resumir, en pocas palabras, ¿qué es el reino de Dios? ¿En qué consiste el reino de Dios? Consiste en justicia, paz y gozo. Entonces la justicia tiene mucho que ver para que usted y yo entremos a experimentar en realidad la fidelidad del Señor, ya en este lado, en el lado del reino de los cielos, en el lado de su reino, de ese reino espiritual. Mientras usted y yo no vayamos tras la búsqueda del reino de Dios y su justicia, nosotros vamos a estar acá en este reino terrenal, o peor aún, vamos a estar acá queriendo funcionar con las cosas viejas, con las cosas antiguas. Y entonces muchas veces yo en mi vida me he dado cuenta de que estando en el reino de Dios ha venido la duda, la ansiedad, han venido momentos que han traído de verdad desequilibrio. Y muchas veces el Señor, pero ¿fuiste tú o no fuiste tú? ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Sí, yo estoy contigo. Yo lo he prometido estar contigo. Lo que sucede es que pasamos la frontera, hermano. Pasamos la frontera y allá se usaban dólares. Aquí se usan quetzales. Aquí se usan pesos mexicanos. Aquí se usa otra moneda, una moneda celestial. Y entonces yo quiero venir y arreglar las cosas con la moneda con la que fui creado, o con la que fui formado, perdón, porque no fuimos creados así, criados, esa es la palabra, fuimos criados con la moneda que vimos nosotros desde pequeños. Y ahí nos dicen, le voy a pagar con la moneda del desprecio. Eso es una herramienta del reino terrenal. Y muchas veces nosotros aquí venimos y nos frustramos, porque entonces le achacamos al Señor que Él no es fiel y que Él no cumple, cuando somos nosotros los que estamos aquí con las armas viejas, con las armas que aquí no funcionan, con el pensamiento que aquí no funciona. Por eso esas dos interrogantes, ¿verdad? Poco o mucho. ¿Qué es mejor y por qué es mejor? ¿Por qué es mejor lo poco del justo? ¿Por qué es mejor lo poco del justo? Porque yo muchas veces en la vida he estado en esto. Señor, pero ¿por qué el impío tiene más? ¿Por qué este tiene más? Aparentemente. ¿Y por qué yo tengo menos? Aparentemente. ¿Por qué? Porque estamos viendo con los ojos de la carne. No estamos viendo con los ojos del Espíritu. Y las cosas del reino, las cosas espirituales, dice Pablo, se entienden con una mente espiritual. Si yo vengo pensando en las cosas terrenas, aquí me voy a desilusionar,
me voy a desilusionar. Y el Señor, por supuesto que Él sigue siendo fiel. En Él no hay sombra de variación. Somos nosotros los que un día creemos y utilizamos la herramienta de la fe, y hay días en que venimos y queremos solucionarlo con nuestras cosas. Somos nosotros los que cambiamos. En Él no hay sombra de variación. Entonces, ¿qué herramientas o qué elementos rigen aquí en el reino de Dios? Uno de ellos es la justicia. La justicia. Para el Señor, para nuestro Dios, para nuestro Señor que nos salvó y nos compró, es muy, muy importante la justicia. Tanto así que le dice a sus discípulos: yo me voy, pero no los dejo solos. Les voy a dejar al otro, al Consolador, al que va a estar con ustedes. Y Él les dice, les enseñará todas las cosas, pero también les dice, Él les va a convencer de justicia, de juicio y de pecado. Vea cómo la justicia tiene para nuestro Señor una prioridad. Una prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pablo dice, el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. Y Jesús mismo les dice a sus discípulos, el Espíritu, el Consolador, el Paracleto, Él les va a enseñar todas las cosas y nos va a indicar a ustedes acerca de justicia, juicio y pecado. Entonces nosotros, como David, deberíamos de anhelar entrar por esas puertas de la justicia. Deberíamos anhelar entrar, pero ¿cómo entramos? ¿Cómo entramos? ¿Cómo desenvolvernos de este lado con la justicia en base a la justicia de Dios? Porque aquí de este lado nos enseñaron que la justicia es vengarnos, que la justicia es mostrarnos siempre bien, ¿verdad? La respuesta retórica que dice nuestro pastor, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. Y los esposos somos como bien puntuales al usar esa respuesta, al llegar a la casa. ¿Y cómo te fue? Bien. Bien. Y ahí resumimos las 8 horas de trabajo, la hora del tráfico y todo lo demás. ¿Por qué? Porque como nos ha enseñado nuestro pastor, son respuestas retóricas. Eso ya está en automático. Estoy bien. ¿Pero por qué? Porque aquí nos han enseñado el sistema del mundo. Siempre di que estás bien, no muestres tu lado débil. Tienes que ser siempre el mejor. Mire, yo sufrí con esa parte de ser siempre el mejor. Si es algo positivo, o si va a ser de bendición para su hijo o para nuestros hijos, deberíamos de enseñarles que busquen la excelencia. Eso es totalmente acuerdo a lo que es el reino de Dios. Pero buscar una apariencia aquí de ser el mejor, o de buscar ser el mejor y pasar encima de cualquiera para ser el mejor, y no importa cómo, yo siempre voy a ser el mejor, eso sí ya no es para los hijos de Dios. Y a mí me enseñaron, hermano, o yo me enfrasqué en mis años de estudio a ser el mejor, a estudiar, a esforzarme. ¿Pero para qué era mi esfuerzo? Para obtener la atención de mis padres. Entonces no era para glorificar a Dios, no era para darle gloria al Señor, no, porque yo decía, es mi mente, yo lo hice con mi esfuerzo, es porque yo soy inteligente, es porque a mí mi abuela me enseñó a leer, porque a mí me educaron de tal forma, porque a mí me hicieron de tal otra. No, hermano. Si usted y yo todavía seguimos pensando así, estamos pensando no como en el reino de Dios. Estamos pensando todavía aquí como en el reino de las tinieblas, como el reino terrenal. Y si estamos aquí en el reino de Dios y queremos seguir pensando así, el Señor dice que mira de lejos al altivo, mas da gracia, dice,
al humilde. Imagínense que al humilde lo cubre con su gracia, y al altivo lo ve de lejos. Ve que muchas veces nosotros venimos y queremos estar acá del lado del reino de Dios y queriendo que las cosas funcionen. Señor, pero ¿por qué mi vida espiritual no va hacia adelante? ¿Por qué, Señor, no he recibido tal cosa? ¿Por qué no has cumplido este deseo, este anhelo? Pues porque venimos arrastrando las cosas viejas. Porque no hemos tocado la puerta de la justicia, querer entrar donde está el Señor. Bueno, pero ¿cómo entramos por esas puertas de justicia? ¿Cómo entramos al reino? Al reino donde es justicia, paz y gozo. Pues hay muchas formas. Hay muchas formas. Uno de eso es alabar, adorar su nombre. Es justo. Nosotros somos justos cuando le alabamos, cuando le damos gloria a su nombre, cuando traemos gloria a su nombre. Por eso David dice en uno de sus salmos: en los íntegros es hermosa la alabanza. Y en otras versiones y traducciones dice: en los justos es hermosa la alabanza. Entonces, hasta para venir a darle gloria al Señor, tengo que venir con una mente renovada, con ojos nuevos, como dice nuestro Padre, ¿verdad? Con viendo las cosas a nivel del reino. Porque si no, aquí solo voy a venir a sudar, hermano. Solo voy a venir a cantar por emoción. No. En los íntegros, en los justos, es hermosa la alabanza. Entonces, ¿qué llave me permite entrar por esas puertas de justicia? La alabanza, la adoración, pero con un corazón y un alma y un espíritu realmente enfocados en darle la gloria al Señor, en darle la honra al Señor. ¿Qué más? El no estar acumulando ira, ¿verdad? Que acabamos de leerla, de estudiarla hace un par de semanas, Efesios. Airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque la ira no obra la justicia de Dios. ¿Queremos entrar al reino de Dios? No acumulemos ira, no acumulemos enojo. Pero ¿cuántas veces estamos aquí en el reino de Dios queriendo ver su mano, queriendo ver sus milagros, queriendo ver su majestad, queriendo experimentar esa novedad de vida, pero haciendo cosas que no obran la justicia de Dios, con enojo, con ira? ¿Cuántas veces hemos estado acá con enojos, con discordias con nuestros hermanos, con los hijos, entre las parejas? Incluso, miren, no necesitamos otra persona. Hay personas que se enojan con Dios. Y yo era una de esas. ¿Por qué? Porque no entendía esto. Porque le decía: Señor, estoy aquí y esto no funciona. Mire el Señor cuánta misericordia ha tenido de mí. Ha tenido de mí. Porque eso es una insolencia, hermano, decir: estoy haciendo a Dios mentiroso. Él siempre va a ser fiel para con nosotros. Somos nosotros los que nos movemos. En Él no hay sombra de variación. Y así podríamos hablar de otras cosas más que nos llevan a la justicia. Pero vamos a ir, como es martes de fe, acompáñenme a Génesis capítulo 16 y 15 y versículo 6. Génesis 15 y versículo 6. Y Abraham creyó al Señor y Él se lo reconoció por justicia. Y esta es la llave para entrar a esa puerta de la justicia en la que vamos a meditar hoy. Abraham le creyó a Dios. Y el Señor le dijo: así me gusta. Y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Por justicia. Usted y yo tenemos acceso a esas mismas promesas. A esa promesa de Abraham nosotros mismos tenemos acceso, porque somos, dice su palabra, que somos simiente espiritual de Abraham. ¿Por qué? Porque por fe hemos creído en Cristo Jesús. Entonces usted y yo tenemos
tenemos esa llavezota grandota que nos da acceso a estar en el reino de Dios, donde aquí se mueve en base a la justicia, gozo y paz. Entonces, ¿cómo buscamos el reino de Dios y su justicia? Primeramente teniendo fe, creyéndole a Él, siendo fieles, hermano, siendo fieles. Ese es el paso o la llave principal y primordial con la que las cosas nos van a funcionar bien acá. Yo he intentado las dos formas, hermano. He intentado de este lado con las cosas viejas y no funciona. He intentado en el reino de Dios con las cosas viejas y no funciona. En el reino de Dios funcionan las cosas del reino de Dios. Funciona la mente de Cristo. Funciona el que usted y yo le creamos al Señor como a Abraham, y que eso se nos cuente por justicia. Eso nos va a dar acceso a ver la misericordia del Señor. Y entonces vamos viendo poco a poco que la justicia del Señor tiene que ver con su misericordia. Veamos el Salmo 33, verso 5. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Él ama la justicia y el derecho, y llena está la tierra de la misericordia del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Él ama a los que creen en Él, a los Abrahames que andan sobre la tierra, esperando que aferrarse a sus promesas. Él ama la justicia y ama el derecho. Y llena está la tierra de la misericordia del Señor. Veamos el Salmo 37, verso 6, verso 3. Confía en el Señor y hace el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Fíjense que yo había leído muchas veces este pasaje y no me había dado cuenta que la fidelidad se cultiva. Que la fidelidad hay que labrarla, hay que cuidarla, hay que desarrollarla. Pero ¿cómo cultivamos la fidelidad? Creyéndole al Señor. No hay otra manera, no hay otra forma. No hay otra forma. Si usted quiere desarrollar paciencia, pues entonces tiene que pasar por procesos donde se requiera paciencia. Si no, no vamos a desarrollar paciencia. ¿Sí? Si usted quiere desarrollar el motor de un vehículo, usted tiene que empezar a meterle kilometraje a ese motor. No lo va a dejar ahí guardado. De lo contrario, el motor va a pasar 0 millas, pero así va a pasar. No se le va a desarrollar todo su potencial. Igual nosotros. Hay que cultivar, dice, cultiva la fidelidad. ¿Y cómo cultivamos la fidelidad? Creyéndole al Señor. Versículo 4. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Versículo 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Versículo 6. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Otra vez la justicia y el derecho, ¿verdad? Él ama, dice, la justicia y el derecho. Y aquí dice, Él hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Él hará resplandecer nuestra fe, hermano. ¿Qué es lo que en otras palabras, qué está diciendo ahí? El que crea en mí no será avergonzado. Si nosotros creemos en el Señor, creemos en su palabra, tenemos que estar seguros que Él va a ser fiel para cumplirla. Que Él ama la justicia y ama el derecho. Entonces encuentro, hermano, yo he encontrado sobre mi vida que no es por mí, como lo que decía nuestra madre el día domingo, no es porque yo sea bueno, no es porque sea bueno, es por su misericordia, porque Él es justo. ¿Y cómo se demuestra su justicia en nosotros?
¿Cómo se demuestra su justicia? A través de su misericordia. ¿Y su misericordia cómo nos alcanza? Nos alcanza porque Él nos ve que somos fieles en creerle. No hay otra manera de experimentar su misericordia. No hay otra manera de experimentar su misericordia. La misericordia nos va a llegar, su bien, su bondad nos va a alcanzar, va a estar con nosotros hasta que nosotros nos realicemos y veamos que no es por nosotros. No es por nosotros. No fue por Abraham. No fue por el simple hecho de que Abraham era inteligente, de que Abraham tenía las facultades para ser hijo de Dios, que él tenía las aptitudes necesarias para ser amigo de Dios. No, hermano, el hombre simplemente le creyó a Dios. No simplemente porque conlleva un montón de cosas, pero le creyó al Señor. En todos los días de su vida fue fiel, se mantuvo fiel en creerle al Señor. Y el Señor muestra su misericordia, muestra su justicia a través de ¿qué? De su misericordia. Entonces viene y hace resplandecer su justicia como la luz, o nuestra justicia, que traducido es nuestra fe. Entonces el Señor viene y dice: hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Qué significa? Que entonces aquí no es por mis méritos humanos, es por su gracia, es por su misericordia, es por su amor, que su justicia se va a manifestar a mí aquí. ¿A través de qué? A través de la misericordia. Y volvamos al Salmo anterior, el Salmo 37, 28. O al Salmo 33, verso 5. Él ama la justicia y el derecho, y llena está la tierra de la misericordia del Señor. La tierra está llena de su misericordia, de su misericordia. Pero usted y yo nos vamos a encontrar con esa misericordia a medida nosotros le creamos al Señor. A medida nosotros vayamos caminando en fe, a medida nosotros vayamos caminando en justicia, creyéndole al Señor, porque es justo creerle a un Dios bueno, es justo creerle a un Dios que es fiel. Sería injusto no creerle a un Dios que todo lo puede y decir: me parece que esto sí se le escapó al Señor de las manos. Es injusto. Es injusto. Lo justo es que nosotros le creamos a Él. Y ese es el problema, que usted y yo dejamos que la duda nos robe esa llave de justicia que nos va a permitir ver la mano del Señor obrar en este lado. Entonces, regresemos al primer Salmo, Salmo 37, 16. Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos. Versículo 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el Señor sostiene a los justos. Entonces ya vimos de que los justos son los que creen en Él. Entonces, por ende, lo poco en las manos de alguien que cree en el Señor son más que la abundancia que puedan tener los impíos. ¿Ya lo vio? Lo poco que pueda tener el justo, dice, es mejor que la abundancia del impío. ¿Por qué? Porque el justo es el que le está creyendo al Señor. No está creyendo en lo que ve, en lo que tiene en sus brazos, en lo que tiene en sus manos. En cambio, el impío, él se mueve, él mira en base a lo que él tiene, a lo que él posee. Por eso dice: mejor es lo poco del justo. ¿Por qué? Porque el justo es el que cree en la fidelidad del Señor. Y entonces eso permite que su vida no sea avergonzada. Por eso dice uno de los profetas, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. Por la fe. Por ese medio de creer en la fidelidad del Señor, que el Señor es fiel y justo para sostenernos. Dice el versículo 17:
¿Por qué es mejor lo poco del justo que la abundancia de los muchos impíos? Porque los brazos de los impíos serán quebrados. Y aquí el Señor me mostraba esto. Mire, yo me quedé con los ojos de la boca abierta. El impío viene con su abundancia y viene con una gran maleta, con una gran provisión, porque para él la abundancia son las cosas materiales. El problema es que mientras más cosas tenga, se le va a hacer más pesado caminar. Y usted y yo no hemos sido llamados a estarnos quietos, a afincarnos en esta tierra. ¿Por qué? Porque no somos de aquí. Nuestra ciudadanía, dice Pablo, es celestial. Es celestial. Entonces, ¿qué pasa aquí con el impío? Dice el Salmo: sus brazos no aguantan con abundancia, no aguantan con la bondad, no aguantan con la prosperidad. Va a llegar un punto en que esa abundancia, esa prosperidad les va a quebrar los brazos y ya no van a poder sostener nada. En cambio, los justos, dice, ¿qué dice? El Señor los sostiene. El Señor los sostiene. Entonces aquí a usted y a mí no nos va a hacer daño la bendición del Señor, porque no van a ser nuestras manos las que van a cargar la bendición. Va a ser el Señor el que sostiene nuestras vidas. Entonces lo poco del justo aquí es mejor que entrar de este lado con las manos llenas, porque usted y yo no hemos sido llamados para acaparar cosas. Usted y yo hemos sido llamados para caminar, para caminar, para caminar. A Israel le dijeron: peregrinos sois, peregrinos, forasteros. A Abraham le dijeron: por cierto, tu descendencia estará en una tierra y serán esclavos, pero será una tierra extraña. No es la tierra de ellos. Ellos no van a estar esclavos en su tierra. Ellos van a salir de ahí. Usted y yo tenemos que caminar aparentemente con lo poco. Aparentemente con lo poco, pero creyéndole a Dios, creyéndole al Señor. Y no es de que aquí no haya bendición. El asunto es que de este lado la abundancia terrenal pierde su razón de ser, o pierde su prioridad. Entonces, a medida nosotros acá de este lado nos vamos llenando, el justo se va llenando, va descubriendo de que es mejor lo poco. Y entonces viene y se va despojando. El Señor le dice: esto es para fulano, esto es para sutano, esto es para mengano. Entonces el justo siempre aparentemente ante los ojos del mundo va a tener poco. Pero no es que tengamos poco, es que tenemos la fidelidad del Señor a nuestro lado. Yo no necesito tener $1,000, hermano. Si el Señor me da 100 por aquí, 100 por allá, y 50 por aquí, y 50 por allá, pero también así me pide 10 por aquí, 5 por acá, 20 por acá. Entonces, si al final de cuentas usted y yo hacemos una contabilidad financiera de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que sobre nosotros o a través de nosotros ha pasado una infinidad de bendición que no se podría contabilizar, que no se podría contar. ¿Por qué? Porque no estamos acá con las manos rebosadas, ¿verdad?, de cosas materiales. ¿Por qué? Porque se nos van a quebrar. ¿Qué dice ahí? Porque los brazos del impío, ¿qué terminan? Se terminan quebrando. Mas el brazo del justo, hermano, el Señor lo sostiene. Y aunque nosotros como Moisés, ¿verdad?, se nos caigan las manos, el Señor viene y nos levanta aquí, nos dice: Señor, sigue creyendo en mí, sigue creyendo en mí, sigue obrando, sigue confiando en mí, sigue esperando la promesa. En cambio acá tengo todo acá, pero hasta ahí, hermano. En cambio usted y yo tenemos la bendición de que ahora sí, sus misericordias se renuevan cada mañana, y entonces el Señor viene y busca a quien bendecir. Dice que sus ojos se inclinan a la tierra para buscar a los rectos de corazón, a quienes están creyendo en Él, y entonces su misericordia y su bien se extiende
para con nosotros. Y termino con esto. La bendición, la bondad, la misericordia del Señor sí nos siguen y no nos siguen. ¿Sabe por qué? No nos siguen por el hecho de ser nosotros. Nos siguen porque dentro de nosotros está Cristo Jesús. Está el Logos, la palabra. Está el Señor habitando dentro de nosotros. Entonces, si aquí adentro está el Señor, está Cristo Jesús, está el que declaró bendición, la bendición que tiene que hacer, nada más ir detrás de mí, pero no va por mí, no va por mí, va porque yo llevo a Cristo Jesús dentro de mí, llevo, como dice nuestro Padre, al heredero, al que lo tiene todo. Él está conmigo, entonces no tengo por qué preocuparme, como dice el canto. El victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. ¿Por qué? Porque Él vive en mí, entonces no tengo que ocuparme porque las cosas vengan y me alcancen. No, yo lo que me tengo que ocupar es que Cristo Jesús, que su palabra esté morando en mí, que su Espíritu Santo esté alerta dentro de mí, esté vivo, esté encendido. Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios, aviva el fuego del don de Dios. No importa que seas misionero, no importa que ya seas pastor, no importa todo lo demás, le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios, avívalo. Usted y yo tenemos dentro de nosotros la justicia del Señor. Dice Romanos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces usted y yo tenemos la justicia de Dios, y si queremos tener acceso aquí al reino de los cielos y verlo a Él obrar, tenemos que hacer obras de justicia. La primera obra de justicia es creerle a Él. Creerle a Él. Pues si no le creemos a Él, mucho menos vamos a hacer obras de justicia con nuestro prójimo, mucho menos vamos a hacer obras de justicia para todo lo demás. Tenemos que primero saber que el Señor ama la justicia y ama el derecho, y que usted y yo lo único que tenemos que hacer es creer en Él. Mire, que hoy salgamos descansados porque no tenemos nada más que hacer que creer en Él. Y aunque venga el enemigo y venga la duda, no, Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti. Pudiéramos pasar hablando toda la noche aquí de todas las cosas maravillosas que Él ha hecho en nosotros, que Él ha hecho en nuestra familia. Todavía vamos todavía cruzando el río, pero el agua ya por lo menos ya no llega aquí, ¿verdad? Ya vamos caminando, ya no vamos así de puntillas. Pero el Señor es fiel. Es fiel. Solo tenemos que sintonizarnos acá, de este lado. Porque de este lado las cosas funcionan conforme a su voluntad. Y Él ama la justicia. Si usted y yo le creemos, va a decir: no es justo. No es justo que mi hijo que me está creyendo pase por esta situación o pase por esta cosa. No, tengo que extenderlo, cubrirlo con mi misericordia. Y eso al final es lo que nos debe de interesar, que su misericordia y su bien nos cubra. Que esta noche salgamos, hermano, con nuestra fe renovada, creyéndole al Señor, sabiendo que tenemos una llave para entrar al reino de Dios, y es haciendo obras de justicia, y es creyéndole a Él, nada más. Si hemos decidido estar de este lado, creámosle al Señor, comprometámonos con Él, y Él dice, su palabra es fiel y justo
fiel y justo para guardarnos, fiel y justo para proveernos, fiel y justo para darnos lo que necesitamos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la obra, Señor, que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque aún, Señor, siendo nosotros, Señor, humanos de carne y hueso, moviéndonos muchas veces, Señor, tú permaneces fiel. En ti no hay sombra de variación. Señor, queremos decidir creerte, confiar en ti, confiar en tus promesas, Señor, entrar por esas puertas de justicia, Señor, y entrar, Señor, entrar a ese reino viendo, Señor, con nuestros ojos espirituales, escuchando con nuestros ojos espirituales, Señor, creyéndote a ti, Señor, que tú has sido fiel para sostenernos. Aunque el mundo diga, Señor, que lo que tenemos nosotros es poco, sabemos, Señor, que a los que te aman todas las cosas trabajan para bien. Que a los que hemos decidido creerte a ti, Señor, creer en tu fidelidad, todas las cosas obran para bien y obrarán para bien, Señor, porque tú estás en medio de toda esa situación, en medio de toda circunstancia, Señor. Gracias, te bendecimos, Padre, glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos creer en ti, por darnos, Señor, esa luz, esa bendición, Señor, de tenerte como Padre, de tenerte como nuestro socorro, como nuestro auxilio, de tenerte, Señor, como nuestro sustentador. Gracias, Señor, por ese privilegio, Padre, que podamos cada uno de nosotros entender, Señor, y comprender que tú eres un Dios fiel y un Dios bondadoso. Te bendecimos, Padre, y bendice hoy, Señor, esta casa, las familias, Señor, que nos venimos a cobijar en este lugar, que podamos, Señor, y entendamos que tú, Señor, has decidido bendecirnos, y que así, Señor, podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro agradecimiento, Señor, a ti. Padre, te bendecimos, que nunca falte, Señor, el sustento, Señor, sobre esta casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.